Muy buenos días. La predicación la semana pasada nos dejó una pregunta que bien vale la pena retomar en una nueva exposición. La pregunta que se planteó al final de los dos puntos la semana pasada, de las dos paradojas que planteamos desde el texto de Lucas capítulo 12, que es ¿cómo estamos viviendo la espera? Esa es la pregunta. Esa pregunta que nos invita a pensar, que nos llama a pensar qué significa el estar preparados, qué significado tiene de manera, digamos, práctica para la vida del cristiano, qué significa eso. El llamado a reflexionar nuestra vida a la luz del Evangelio, el llamado a mirarnos a nosotros frente a la palabra y entender de manera clara lo que la palabra nos está invitando a vivir en este proceso mientras el Señor regresa. Pensaba en las palabras del apóstol Pablo al final de la segunda carta a Timoteo, cuando, entendiendo que está listo para morir, le dice a Timoteo que ha peleado la buena batalla, que ha terminado la carrera, que ha guardado la fe. Y esa expectativa que se genera en Pablo mismo cuando dice que solo le queda recibir la corona de vida que está guardada para los que esperan al Señor. Ahora, cuando yo pienso en esas palabras de Pablo, tengo que reflexionar en él mismo, en él como apóstol y ministro del Evangelio. ¿Qué era lo que pasaba por la mente de Pablo que le permitía pensar de esta manera? Cómo él reflexiona su vida, lo que ha vivido y lo que ha experimentado con el Señor para poder afirmar lo que está afirmando al final de sus días. Estoy completamente convencido que no tiene que ver con una alusión a una vida perfecta delante del Señor, sino más bien que Pablo entendía cuál era su relación con el Señor, la relación de su llamado, su apostolado, pero de su vida centrada en el Evangelio. Y creo que ese es el criterio sobre el cual nosotros como iglesia necesitamos reflexionar. Las paradojas de la espera fue el título de la predicación la semana pasada y nos invitaba a observar la tensión que hay en nuestro corazón entre lo que ya observamos, entre lo que estamos viviendo y lo que viene hacia el futuro. Esa verdad profunda de la vigilancia o estar entre la vigilancia y el descanso. Es una tensión tremenda entre eso. Y la segunda paradoja, estar entre la seguridad que produce la venida del Señor, pero la incertidumbre de no saber cuándo regresa. Esas paradojas nos llaman a nosotros a mirar ese tema de cómo estamos preparados o qué significa para nosotros, cómo entendemos nosotros ese estar preparados a la espera de la venida de Jesucristo. Cómo reconocemos de forma práctica el estar listos para la venida del Señor. La semana pasada predicamos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12 y hoy retomaremos una vez más el mismo pasaje para tratar de encontrar en este pasaje esos elementos que nos permitan reconocer la forma en la que estamos o la forma en la que debemos estar preparados. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40, va a ser nuevamente el texto de la exposición en esta mañana y quiero invitarle para que abra su Biblia y hagamos una lectura de ese pasaje. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahí tenemos nuestro pasaje para reflexionar en esta mañana. Las figuras que usa Jesús en esta enseñanza nos permiten responder
a la pregunta del significado de estar preparados. Lo queremos plantear de la siguiente manera. 3 evidencias que demuestran que estamos preparados para la manifestación de Cristo. 3 evidencias que demuestran que estamos listos, que estamos preparados para la manifestación de Cristo. La primera evidencia: estamos convencidos de su venida. Las figuras que aparecen en el texto señalan a la certeza que produce el llamado. Eso de estar alertas, estar seguros, estar pendientes, que se reflejan en estar ceñidos los lomos y tengan sus lámparas encendidas. Eso de ceñidos los lomos tiene diferentes alusiones en el Antiguo Testamento, pero voy a resaltar una que creo que es bastante importante y que nos va a servir también como referencia para la cena que tendremos al final de este servicio. En la noche en la que Moisés le pide al pueblo que coma la Pascua, que prepare la Pascua y que la celebre como celebración que después quedará perpetua para Israel, esa misma noche les da el indicador de que deben vestirse de cierta manera para la ocasión. Ellos deben estar vestidos listos para salir. Es la misma expresión: ceñidos los lomos para la salida, tener la ropa bien ajustada. Lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Entonces, el elemento, por lo menos en la manera en la que Jesús lo plantea aquí, nos permite pensar que ese ceñidos los lomos está relacionado directamente con estar listos para partir, con estar listos para salir. Junto con eso está la imagen, la figura de las lámparas encendidas, que nosotros muchas veces relacionamos con las famosas 10 vírgenes. ¿Recuerdan la parábola del capítulo 25 del Evangelio de Mateo? Las 10 vírgenes, donde habían 5 sensatas, 5 insensatas, unas con el aceite suficiente y otras todas se quedan dormidas, y las 5 prudentes o sensatas que tenían suficiente aceite salen al encuentro del cortejo de la novia y se van con ellos para la celebración de las bodas. Estar con las lámparas encendidas es tener las lámparas listas para. También una alusión a estar seguros, a estar alertas, a estar firmes en lo que se está viviendo. Ambas imágenes aluden a la misma realidad: es estar preparados para, estar listos para. Así que podemos entender entre líneas la realidad de que hay una certeza en un cumplimiento. Hay algo que se está afirmando, hay una certeza de algo se va a cumplir. Podríamos conectar el versículo 35 con el versículo 40, porque Jesús al final está diciendo: vosotros pues también estad preparados, estad listos, la misma alusión del versículo 35, porque a la hora que no penséis, en cualquier momento, el Hijo del Hombre vendrá. La certeza que permite ver este pasaje es esa declaración: el Hijo del Hombre vendrá. Estar preparados es tener una total convicción del cumplimiento de las palabras del Señor. Estar preparados es fe en términos prácticos, es tener la claridad en el corazón, la convicción en el corazón de aquello, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, aunque no se vea, se sabe que es así. La convicción de lo que no se ve es la confianza que se produce por la relación que se tiene. Tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, y estoy completamente convencido de tus palabras, confío en todo lo que has dicho. Las dos metáforas que aparecen en el texto, las que siguen más adelante, la del siervo que espera a su señor y la del padre de familia que espera al ladrón, que está preparado para la venida del ladrón, tienen esa misma connotación. La primera: soy tu siervo y debo estar listo para abrirte cuando llegues. La segunda: soy un padre que debo proteger a mi familia ante la llegada inminente de un ladrón en la noche. Estamos preparados cuando vivimos convencidos de su venida, cuando
vivimos a la expectativa de su manifestación. Cuando hemos arraigado nuestra fe en su palabra y entendemos que su palabra es verdad, es veraz, Él vendrá y nosotros lo creemos con total convicción porque Él lo ha prometido y lo que Él ha prometido lo cumple. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos: estén listos porque yo vendré. Hay una convicción real. Y si Él ha dicho que vendrá, Él vendrá. Nosotros reflexionamos nuestra fe no solamente a la luz de lo que dice su palabra y de lo que hemos visto que en su palabra y en la historia se ha cumplido. Nuestra relación con el Señor Jesús nos permite pensar de forma muy consecuente que lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que Él nos ha permitido conocer de su verdad en nuestra vida, la manera en la que Él ha cumplido sus promesas en nosotros mismos, nos da la certeza de que Él no miente. Esto es un tema de relación directa con Dios. La convicción de su venida no parte de una presuposición mental del ser humano, de un anhelo, de un sueño, de una utopía. No, parte de la certeza de quién es Él, de su palabra y de lo que ha hecho en nosotros. Él dijo que volvería y vendrá, y nosotros lo creemos, lo atesoramos en el corazón. Así que una primera evidencia de que estamos preparados es que estamos convencidos de su venida. Sabemos que Él vendrá y nuestro corazón, nuestra vida está a total disposición, con fe y seguridad de que Él volverá por nosotros. Una segunda evidencia que nos permite observar este texto es que vivimos con fidelidad ante su llamado. La primera, estamos convencidos de su venida. La segunda es que vivimos con fidelidad ante su llamado. Estamos haciendo lo que corresponde. Tenemos nuestra identidad formada en Él, en su verdad, en su carácter. Sabemos quién es Él y tenemos una relación directa con Él. Nuestra vida está centrada en Él como Dios, como Señor de nuestra vida. Vivimos con un sentido de responsabilidad. El miércoles pasado el pastor hacía alusión a la obediencia, y claro que sí, el texto tiene una relación directa con eso. Piense una vez más en las dos figuras, en las dos metáforas o parábolas que utiliza el pasaje para hacer alusión al tema de la espera. El siervo que está cumpliendo fielmente la responsabilidad que tiene delante de su Señor. Está sentado con la luz encendida, con las llaves en la mano, listo para que no importa el momento en el que el Señor llegue, sale a su encuentro, le abre la puerta y lo guarda en medio de esa venida en las horas de la noche. Y piensa en el padre de familia, que aunque la parábola no nos permite pensar cómo ha recibido la información de que sabe cuando llega el ladrón, es claro en esa parábola y lo que Jesús está tratando de hacer es precisamente eso, tratar de entender que tiene la seguridad de que va a llegar, de que se para a la hora que tiene que pararse y está listo para proteger a su familia, está presto a cumplir con responsabilidad su llamado de protección para los suyos. Aquí podemos pensar que la fidelidad, como lo planteamos en esta segunda evidencia, no se plantea en términos de perfección. Lo dijimos en la semana pasada en la predicación. Esta fidelidad se plantea en términos de dependencia, en términos de caminar con el Señor, en términos de identificarse con el Señor, en términos de formar el carácter en Él. Tenemos un compromiso con aquel que es nuestro Señor. Soy tu siervo, tú eres mi Señor. Fidelidad es vivir para Él, tener un corazón centrado en su verdad y en su palabra, que nos permite a nosotros confiar plenamente en lo que Él está haciendo y en lo que Él
hará. Nosotros tendríamos que hacernos preguntas concretas frente a eso que significa vivir con fidelidad. ¿Estamos cumpliendo el llamado de acuerdo a nuestros dones? Nosotros hemos recibido de parte del Señor bendiciones impresionantes, dones espirituales, capacidades personales. ¿Cómo los estamos poniendo al servicio del Señor? ¿Amamos al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Como el gran mandamiento que se nos ha dejado a nosotros como hijos de Dios. ¿Confesamos nuestros pecados y procedemos al arrepentimiento? ¿Somos luz en medio de este mundo cargado de tinieblas? ¿Estamos proclamando el mensaje del Evangelio de Jesucristo o nos guardamos ese mensaje para nosotros y lo disfrutamos nosotros sin entender la premura, la necesidad que tiene este mundo de escuchar las buenas nuevas de Jesús? ¿Amamos su palabra? Y esto tiene una implicación directa con el tema de nuestra relación con Él una vez más. Ese amar su palabra lo buscamos con ansiedad, día tras día buscamos en su palabra cuál es su voluntad para nosotros, para asumirla y asumir esos retos que tiene la palabra en nuestra vida y vivir conforme a esa verdad. Dependemos de Él en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros proyectos. Nótese que el texto nos permite reconocer diferentes elementos de la responsabilidad del siervo. Nosotros no podemos leer esta parábola, esta enseñanza de los versículos 31 al 40 sin tener en cuenta la respuesta que Jesús después le da a Pedro entre los versículos 41 y 48 seguidos en el capítulo 12. Pedro, al entender las preguntas, lo que Jesús les está planteando de estar listos, le pregunta directamente al Señor, ¿eso es para nosotros? ¿Eso es para quién? Y Jesús hace un énfasis profundo en que es para todos los creyentes, con un énfasis muy fuerte en aquellos que sirven. Pero esa parábola que sigue, la del siervo infiel, demuestra la necesidad de estar cumpliendo con responsabilidad el llamado del Señor. Es una parábola que mira al siervo que ha sido dejado por su Señor en su casa para que cuide, para que dé la comida en el momento justo. Y el tipo se relaja y empieza a beber y empieza a maltratar a sus consiervos. Jesús le está diciendo a Pedro, pilas, cuando el Señor llegue, necesita encontrar a sus discípulos, a sus siervos, haciendo lo que esos siervos están llamados a hacer. Y la pregunta que nos sale con relación a esto es si estamos viviendo con fidelidad el llamado del Señor. Si estamos viviendo como hijos de Dios, con sabiduría, con entendimiento, con entrega al Señor, con fidelidad a su llamado. Un texto en el Evangelio, en la carta de Pablo a Tito, que bien vale la pena traer a colación en esta mañana, en nuestra reflexión. Este texto en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito refleja la expectativa frente a la venida del Señor, y me parece muy interesante porque tiene una relación directa con eso, con estar a la expectativa de la manifestación, de cómo vivir a la expectativa de la manifestación de Cristo. Porque la gracia, versículo 11 del capítulo 2 de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Llamado a vivir con fidelidad. La espera es la demostración de que estamos preparados para la venida de Cristo. Ahora, seamos honestos, esto no es un tema fácil. Ese tema de velar, ese tema de guardar, ese tema de cuidar, ese tema de estar alertas, no es para nada una situación fácil. Pensemos en el mismo Señor Jesús cuando en Getsemaní
se va a orar con sus discípulos, deja un grupo a un lado, se va con otros más adelante, se postra a orar y cuando les dice que lo acompañen en la oración, cuando está orando, regresa y las 3 veces que regresa los encuentra dormidos. El desafío que Jesús les está diciendo es: la carne es débil, necesitan depender de Dios, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Oren y velen. Esa realidad, ese entendimiento de que efectivamente la vigilancia no es nada fácil. Nuestra humanidad es el gran obstáculo para vivir con fidelidad al Señor. Piensen en esa tensión que está generada en las mismas figuras que nos regala el texto que tenemos en esta mañana para compartir, que estamos compartiendo. El siervo que está a la espera de la llegada del Señor. Nada que llega y tiene que tener las velas y tiene que tener las llaves y tiene que estar listo para llegar. Esa sensación de cansancio, de sueño, pero tiene que estar listo porque su amo está por llegar, porque su Señor está por llegar y Él tiene esa responsabilidad de abrirle. Eso genera una tensión tremenda. Ahora piensa en el padre que está aguardando a que el ladrón llegue y sabe que cuando llegue va a tratar de robar. Él necesita estar despierto para proteger a su familia. Este es un desafío muy profundo, el de vivir con fidelidad el llamado del Señor. La responsabilidad que imprime en el corazón de cada creyente, el vivir a la expectativa de la manifestación de Cristo. Otra vez, la pregunta de la semana pasada: ¿cómo estamos viviendo? Desafía nuestro corazón. Nos invita a mirar de manera clara y contundente la manera en la que estamos desarrollando nuestra vida en términos de fidelidad, en términos de dependencia, en términos del cumplimiento del llamado, en términos de nuestra responsabilidad como creyentes de ser hijos de luz, que reflejamos nuestra identidad con Cristo para que los otros miren y rindan su corazón en adoración al Señor. Una tercera evidencia que podemos sacar como reflexión de este pasaje es que estamos ansiosos por su regreso. La primera es saber, tener la convicción de su venida. La segunda, vivir con fidelidad el llamado del Señor en ese proceso de espera. Pero la tercera evidencia es una que se desprende de lo que el mismo pasaje nos muestra, de la sensación de ansiedad que hay en el corazón por la manifestación del Señor, por la llegada del Señor. Por eso hablábamos de paradojas entre la vigilancia y el descanso. Por eso hablábamos de paradoja entre la seguridad de que Él va a venir, pero esa ansiedad de no saber cuándo, esa incertidumbre que genera el no saber cuándo llegará la manifestación del Señor. La tensión del siervo que espera a su Señor y que está luchando con el sueño, como lo decíamos ahorita. La tensión del padre de familia que sabe que el ladrón va a llegar y que él tiene que estar despierto. Esa ansiedad de que finalmente eso se produzca. El siervo con el deseo de que su Señor llegue, cierre sus puertas y él pueda descansar. El padre con el deseo de que finalmente el ladrón llegue, porque sabe que va a llegar, y que en medio de eso él pueda proteger a su familia y saber que están a salvo. Este texto nos llama a pensar en algo mucho más allá. Y es aquí donde vamos a empezar a mirar, a observar el desarrollo, los ejemplos que Jesús utiliza de una manera de verdad de mucha reflexión para nuestro corazón. Hay una sorpresa en el pasaje que genera en nosotros muchísima expectativa. En esa metáfora, en esa parábola del siervo que está esperando al Señor, pasa algo que es bastante curioso. Versículo 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
¿sí? Eso se puede conectar, y por eso les decía yo que la parábola que sigue en el capítulo 12, los versículos 41 y 48, está totalmente relacionada con esa. Usted puede relacionar el versículo 37 con el 43. Bienaventurado aquel siervo, estoy leyendo el 43, al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así, es decir, que lo halle cumpliendo con responsabilidad el llamado para lo cual lo ha puesto allí. Pero hay una segunda parte en ese versículo 37. De cierto os digo que se ceñirá el amo o el señor y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es una promesa de bienaventuranza que atrapa el corazón del siervo. El Señor le sirve a su siervo fiel. Al siervo que tiene una convicción por su venida, por eso está esperando. Al siervo que está cumpliendo responsablemente el llamado y las funciones que le corresponden. Al siervo que anhela que el Señor finalmente regrese. Es una relación de afecto muy fuerte que se plantea de un conocimiento, una relación muy fuerte entre el siervo y el amo. Esta figura es una figura que genera esa sensación de sorpresa. El siervo nunca esperaría eso en términos del contexto, o sea, de la figura como tal en el marco contextual. Pensemos, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, esa parábola del siervo que está sirviendo en el campo y cuando regresa, Jesús dice, pues no va a esperar que su amo le sirva, todo lo contrario. Llega y primero le sirve al amo y después se sirve para sí mismo. Esa es la referencia, la famosa parábola del siervo inútil, del que debe cumplir con sus deberes. Pero aquí la sorpresa es el giro que permite reconocer este pasaje, que nos lleva a mirar que el Señor, cuando llega, se ciñe. Nótese que utiliza el mismo diálogo que viene utilizando desde el principio y le sirve a su siervo. Nosotros sí entendemos lo que eso significa, porque nosotros conocemos todo el relato bíblico que nos permite vivir a la expectativa de ese servicio que el Señor le dará a sus siervos. Inmediatamente se nos viene a nosotros a la mente el tema de las bodas del Cordero, en que sabemos que seremos convidados, que seremos invitados a la mesa y disfrutaremos con Él por la eternidad. ¿Cómo no anhelar eso? Esa es la pregunta que nos sale, que nos brota de esta parte del pasaje. ¿Cómo no estar ansiosos ante el regreso de aquel que viene para convidarnos al banquete, para celebrar juntos por la eternidad? Pensaba, cuando estaba desarrollando esta predicación, estaba estudiando la predicación, los discípulos experimentaron un poquito de eso. El Evangelio de Juan, el capítulo 21, nos cuentan lo que se conoce como la pesca milagrosa en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Lucas es en otra parte, al principio del ministerio de Jesús. Aquí al final, ya Jesús ha resucitado y aparece Jesús en la playa, en el mar de Tiberíades, en Galilea, y han tratado de pescar toda la noche. Los discípulos están allí. Pedro dice, vamos a pescar. Han tratado de pescar y no pescan nada. Jesús aparece desde la playa, mete un grito, tiren la red a la derecha y hallarán peces. Y efectivamente Pedro tira. Y claro, cuando Pedro pesca, se da cuenta, recuerda, conecta ese momento con lo que ya había vivido. El momento en que Jesús lo llama y le dice, ya no serás un pescador, sino que serás un pescador de hombres. Pero lo bonito de este pasaje es que cuando Pedro se tira al agua, se bota, Juan grita, ¡es el Señor! Y Pedro se tira al agua y llega a la playa. Cuando llega a la playa, Jesús está en la playa y tiene las brasas puestas, y en las brasas hay un pescado, tiene pan y los invita al desayuno. A aquellos que no han sido fieles, entre otras cosas, porque Pedro lo había negado, porque el resto lo había abandonado. Y aún así, el Señor ha venido y les sirve. Imagínense la expectativa que debe generar esto en el corazón de los discípulos. Para nosotros, como discípulos del Señor,
pensar en su regreso. ¿Cómo no anhelar eso? ¿Cómo no vivir a la expectativa de que Cristo vuelva? Estoy convencido que el discípulo vive en esta tierra, pero tiene su corazón en el cielo. Vive en medio de esta verdad que tiene que afrontar, pero su corazón está en ese glorioso momento en el que Jesús restaurará todas las cosas. Nuestro tesoro está en Él. Y eso lo conecta también con la parábola anterior al texto que estamos compartiendo en esta mañana, cuando dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que no se agoten. Y mire esta parte, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, una conexión directa con el tema de estar pendientes para la venida del ladrón que llegará en la noche. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando vivimos ansiosos por su regreso, demostramos que nuestro corazón está centrado en Él, está centrado en su manifestación, está centrado en la restauración de las cosas y no en esta tierra. Yo me pregunto, ¿cómo los cristianos, quienes decimos ser discípulos del Señor, podemos vivir sin la ansiedad de que Él se manifieste y venga para la restauración final de todas las cosas, para el cumplimiento final de la palabra del Evangelio? ¿Quién no está ansioso frente al regreso de aquel que restaurará todas las cosas? ¿Quién no está ansioso frente a la venida de aquel que vendrá para cambiar toda esta realidad? Vivimos en un mundo marcado por el dolor, por la tragedia, por la muerte, por la enfermedad, por el desgaste físico. Vivimos en un mundo completamente caótico. Nosotros como cristianos, ¿cómo no vamos a estar a la expectativa de que venga el Señor? Que cambie todo esto que vivimos, todo este mundo que vivimos, por algo nuevo, y lo transforme, nos lleve a soñar con el cielo. ¿Quién no sueña con la venida de Cristo? Aquel que no está preparado, aquel que no tiene claro que Él vendrá, aquel que posiblemente no viva con fidelidad, en dependencia de Él. La ansiedad que produce la venida de Cristo se centra en el hecho de que Él volverá para transformar todas las cosas. Nosotros necesitamos construir nuestra vida soñando el reino, porque posiblemente nos hemos quedado satisfechos con lo que tenemos acá, y posiblemente muchos no quieran la manifestación de Cristo por eso, porque están pensando en construir acá, en vivir acá, en deleitarse acá. Pero nosotros que hemos probado un poquito de cielo, que hemos conocido esa verdad, seguimos gritando Maranata, seguimos gritando ven Jesús. Hay ansiedad en nuestro corazón por conocer la plenitud del Hijo de Dios. Hay ansiedad en nuestro corazón por encontrarnos con nuestro Señor. Creo que el Evangelio de Lucas, capítulo 12, y en estos versículos 35 al 40, nos invitan a mirar las evidencias de nuestra preparación. Nos invitan a mirar cómo estamos viviendo. 3 evidencias que demuestran que estamos preparados para la manifestación de Cristo. La primera, estamos convencidos de su venida. Nuestra vida tiene una total convicción porque creemos en Él, porque nuestra fe está centrada en Él, porque confiamos en sus palabras. Estamos convencidos de su venida. En segunda medida, vivimos con fidelidad ante su llamado.
hemos asumido la responsabilidad en dependencia de Él y caminamos este proceso entendiendo que Él es el Señor y que nosotros somos sus siervos. Y tratamos de cumplir con responsabilidad, en dependencia de Él, en identidad con Él, el llamado que Él nos ha hecho. Finalmente, estamos ansiosos por su regreso. Sabemos que Él volverá. Hay un anhelo en nuestro corazón por la manifestación gloriosa en su segunda venida. La cena nos pone en perspectiva de la venida de Jesús. Ahorita vamos a pasar a tomar la cena. Y en ese tomar la cena vamos a recordar su muerte y su resurrección. Vamos a evocar que Él ha muerto por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Pero lo hacemos a la expectativa de su manifestación gloriosa. Sabemos que Él volverá. Y por eso nosotros cada domingo decimos Maranata. ¿Qué tal si oramos? Y le damos paso a la mesa del Señor para recordar una vez más el sacrificio de Cristo y la expectativa que tenemos en nuestro corazón de su venida. Señor, gracias por tu bondad y tu fidelidad. Gracias por permitirnos anhelar tu palabra y vivir a la expectativa de tu manifestación gloriosa. Gracias porque tú eres bueno. Nos das la seguridad en el corazón de todo lo que has hecho. Permítenos estar preparados, convencidos de tu venida, fieles a tu llamada, ansiosos por tu regreso. Que nuestro corazón, Señor, se centre en ti, en tu palabra y en tu verdad, para gloria y alabanza de tu nombre. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Recuerde, prepare los elementos, el pan, la copa, y alístese porque enseguida vamos a celebrar la mesa del Señor.